Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí este programa dedicado a viajar con niños, en el que vamos a hablar de algunos de los mejores destinos para viajar en familia, pensando en que sea una experiencia enriquecedora para nuestros pequeños, pero también para los mayores. En el podcast número 10 ya dimos muchos consejos para viajar en familia y de hecho cerramos el capítulo avanzando a algunos destinos idóneos para hacerlo con nuestros hijos e hijas. Hoy vamos a hablar de destinos concretos, así que nos iremos de viaje por lugares exóticos de Asia, América, África, pero también otros más cercanos de Europa e incluso de España. En el programa de hoy, nuestro guía será Pau García Solbes, periodista, amante de los viajes y bloguero de viajes profesional. Seguramente conozcas su blog elpachinko.com, una de las bitácoras más influyentes en lengua hispana, especialmente en temas relacionados con Asia. Y lo que nos importa hoy, en viajes con niños. Durante muchos años, Pau viajó solo, luego con Vero, no paró de hacerlo cuando tuvieron su primer hijo Teo, ni tampoco cuando llegó el segundo, Uriol. Hoy tenemos la suerte de compartir su experiencia tras años viajando con sus dos hijos. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien y un placer de estar de nuevo aquí contigo para hablar de viajes y uno de los temas que más nos apasiona. Es verdad que repetimos conversación porque en el podcast número 10 ya hablamos de cómo es viajar con los niños en función de su edad, pero hoy, como decía, vamos a hablar de destinos ideales en 4 continentes. Antes de todo, ¿qué consejo inicial le darías a alguien que quiera empezar a viajar con sus hijos o hijas? Bueno, lo primero, repasar ese podcast número 10 que quedó muy chulo, pero luego, bueno, ya incidir en algunas cosas básicas, ¿no? Hoy vamos a hablar de destinos lejanos, destinos exóticos, pero yo siempre digo que, sobre todo cuando eres padre por primera vez, antes de hacer ese gran viaje, pues lo primero siempre es hacer una pequeña escaramuza, ¿no? Irse al pueblo, al campo, a la playa, sitios que estén cerquita de tu casa, para quitarse esos miedos y que veas que no es tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Yo creo que eso sería ideal. Y luego otra cosa que me gusta decir mucho cuando hablo de viajes con niños es que no pensemos solo en los peques cuando vamos a viajar. En mi caso, por ejemplo, somos 4, 2 adultos y 2 niños, y siempre digo que es interesante que haya actividades y planes pensados tanto para los padres como para los niños, ¿no? Yo hablo siempre de una norma del 50-50 porque, o sea, hacer la mitad de los planes para los papás y la mitad de los planes para los niños, porque si no la mitad del equipo se va a aburrir siempre. Entonces hay que ir combinando estos dos factores para que el viaje sea satisfactorio para toda la familia y todos estemos contentos, ¿no? Esos serían unos consejos muy básicos antes de meternos en materia, ¿no? Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a hacerlo y vamos a empezar por lo más lejano. Tal vez por lo más atractivo, pero desoyendo un poco tu consejo de empezar por lo más cercano, nos vamos a la otra punta del planeta, a Asia, que, bueno, es un continente que sé que os apasiona y seguramente por muy buenos motivos. Así que vamos a empezar por ahí preguntándote de Asia, ¿cuáles son los países que te gustan más para viajar con tus hijos y cuáles crees que son más cómodos para viajar en familia? Bueno, yo no diría cómodos, pero sí muy interesantes, ¿no? Como para los 4, ¿no? A mí siempre me gusta empezar por Japón, que es el destino que cambió nuestras vidas antes de tener niños, y luego queríamos hacer partícipes a nuestros hijos de este destino tan apasionante. Aunque está muy, muy, muy lejos, como todos sabemos, y recientemente acaba de reabrir al turismo después de la pandemia, es un país que para viajar con niños es muy seguro. Eso es fundamental cuando nos movemos con los peques. Y luego que tiene una infraestructura de transportes que funciona de maravilla, ¿no? Funciona el reloj, te puedes mover en tren por libre, tanto por las grandes ciudades como también por el país de una ciudad a otra. Y además tienen la fórmula del JR Pass, que es un pase con el cual pagas un precio y te puedes mover las veces que quieras con el tren, con lo cual nos abarata un poco los costes, en nuestro caso que somos 4, y bueno, a partir de que viajas con niños los presupuestos van aumentando, ¿no? Aparte de lo que es la seguridad y la comodidad, digamos que lo más fascinante de Japón es que tiene una cultura muy distinta a la nuestra, y eso siempre es interesante tanto para los niños como para los adultos, ¿no?
Digamos que en casa somos un poco japanófilos, ¿no? Nos encanta mucho la cultura japonesa, tanto a lo que es la comida como es el tema del anime, el manga. Somos un poco frikis y eso, vaya, es un destino que atrae mucho a la gente a la que le atrae la cultura japonesa. Quizás a los padres el tema de la comida les pueda preocupar. Yo sé que a mis hijos les encanta el sushi, les encanta el ramen y la comida típica japonesa, pero quizás haya padres que digan, ostras, es que mi hijo no me come nada o solo come comida española. En ese sentido tampoco hay que tener ninguna preocupación porque es muy fácil encontrar restaurantes y locales de comida internacional y si quieres ir ya a un presupuesto un poco más ajustado, siempre puedes ir al súper. Normalmente la primera vez se suele hacer un recorrido que sueles empezar por Tokio o por Kioto, ¿no? Y vas moviéndote por ese eje, ¿no? Teniendo quizás estas dos ciudades como base de operaciones, luego te mueves en tren fácilmente a lugares que puede haber alrededor. Por ejemplo, Tokio tiene un montón de lugares divertidos para ir con niños, empezando por aquellos relacionados con el anime, el manga, los videojuegos, que es algo que nos guste o no, hoy en día está muy en boga entre los más pequeños, ¿no? Entonces yo recomendaría pues darnos una vuelta por los barrios de Akihabara o Nakano Broadway en Tokio. Luego, otra cosa que nos gusta recomendar mucho de Japón es el Museo Ghibli, ¿no? Que está basado en las películas de este famoso estudio. Para mí es uno de los mejores museos para niños en los que hemos estado. Y encima ahora en noviembre se inaugura un parque temático relacionado con estas películas tan entrañables, con lo cual todavía es bastante más atractivo para los niños. Y luego en la otra parte, digamos, del país, en la zona de Kioto, Osaka, otro sitio que recomiendo mucho es Universal Studios Osaka, que ahora en pandemia ha inaugurado un parque temático relacionado con Super Nintendo y Super Mario y tiene otro de Harry Potter. Y luego aparte, pues bueno, cosas más tradicionales como dar pequeñas caminatas por la naturaleza y ya dependiendo de la época del año, pues bueno, disfrutar de los cerezos en flor en primavera o si vas en otoño, disfrutar del momiji, ¿no? O estos colores tan intensos del otoño. No me extiendo más porque podría estar hablando de Japón muchísimo tiempo y creo que ha quedado claro que aunque esté lejos y sea un destino que el idioma puede ser una barrera inicial o la comida, creo que es muy, muy interesante para ir en familia. Asia es un continente muy diverso. ¿Tienes alguna otra sugerencia para visitar en ese continente? Pues sí, si quieres nos movemos hacia el sudeste asiático, que es otro gran destino para todo tipo de públicos y bueno, uno de los mejores viajes que hemos hecho en familia y que tenemos un grato recuerdo todos es Tailandia, combinando, ya como decíamos al principio, tanto atractivos para los papás como para los niños. El primer impacto de cuando suele aterrizar en Tailandia es Bangkok, que es una ciudad que es totalmente caótica, sobre todo si estás poco tiempo, pero conforme vas estando más días, te das cuenta que tiene un mogollón de atractivos, ¿no? Incluso para los peques. Aquí vamos a ir combinando un poco. No te puedes ir de Bangkok sin visitar alguno de sus famosos templos. Quizás esta parte cultural no atraiga tanto a los niños, pero cuando lleguen a estos templos y vean las curiosas formas que tienen, los coloridos y sobre todo la devoción, ¿no? Que hay sobre todo en los templos budistas, les va a llamar mucho la atención. Ese olor a incienso, ¿no? O esos colores vivos, el dorado, a mis hijos les llamaron muchísimo la atención. Y hablando de ese olor a incienso, ¿no? Después de estar en estos templos, mis hijos cuando huelen por la calle, ¿no? Este incienso siempre me dicen, papá, huele a Buda, ¿no? Y es por la experiencia de haber estado en estos templos tailandeses. Luego siempre es interesante pues dar paseos en lancha por los canales, incluso visitar los mercados flotantes que no tenemos nosotros aquí en España, ¿no? Y que es algo muy, muy curioso. Luego para tema compras o distracciones, bueno, tienen unos centros comerciales gigantescos donde tienen prácticamente de todo. Hay parques espectaculares, así que bueno, siempre se puede subir a un rascacielos para disfrutar de las vistas de Bangkok. Pero más allá de Bangkok, pues bueno, siempre solemos combinar esta ciudad con otras zonas, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país, cerca de Chiang Mai, es una delicia dar un paseo por los arrozales. Hay caminatas que son realmente suaves y donde ellos pueden ver otros paisajes interesantes. Y en uno de los viajes que hicimos con los peques también fuimos a uno de estos santuarios de elefantes, bueno, siempre recomendados por la FADA y donde no se interactúe de forma incorrecta, ¿no? Con los animales, pero bueno, para los niños siempre es interesante ver animales en un hábitat diferente. Otra experiencia, por ejemplo, que nos gustó mucho en Tailandia es ir al Parque Nacional de Khao Sok, donde aparte de haber unas formaciones kársticas espectaculares que pueden recordar otros sitios como la Bahía de Halong en Vietnam,
pues tienen unas casitas flotantes donde, bueno, es muy divertido, ¿no? Para los niños, nada más salir, mirar por la ventana y poder echarse a nadar a un lago, ¿no? Todo lo relacionado con el agua siempre ayuda a los niños. Y Tailandia tiene algunas de las playas más bonitas del sudeste asiático, así que bueno, se puede hacer un colofón en algunas playas. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Koh Phangan, que es una isla famosa por sus fiestas de la full moon, pero el norte de la isla es muy, muy tranquilo. Entonces, bueno, yo creo que Tailandia combina muchos elementos que pueden gustar tanto a los peques como a nosotros los adultos. A todos los niños sé que no les va a gustar la comida tailandesa. A los míos, por ejemplo, les encanta el pad thai, sobre todo al pequeño. Pero bueno, siempre hay básicos, siempre hay fruta fresca, siempre hay huevos que te pueden hacer una tortilla. La gente además cuando te ve con niños pequeños suele ser súper amable y en Tailandia es un pueblo súper hospitalario, entonces bueno, siempre les puedes decir no me eches picante o cocíname esto, cocínamelo de esta forma, ¿no? Y yo creo que siempre se adaptan, siempre que ves niños son muy amables, siempre hay arroz, entonces siempre hay 3 o 4 alimentos básicos de los que los niños y los padres pueden tirar y así te quedas más tranquilo. Pau, antes hablabas de las playas y el agua y bueno, lo reconfortante que es y disfrutable que es para los niños. Asia es uno de los mejores lugares para disfrutar de islas y lugares paradisíacos. ¿Hay alguno de esos países que te guste especialmente por esto? Bueno, a ver, cuando pensamos en playas y paraísos idílicos en Asia, normalmente nos viene a la cabeza siempre Maldivas. Es un destino que nosotros, por ejemplo, siempre pensábamos que era para lunas de miel, para parejas y que también es un destino realmente que es bastante caro. Y la verdad es que luego, después de haber estado allí y recomendando a otros padres el tema de Maldivas, nos hemos dado cuenta de que si miras con tiempo y demás, siempre digamos que se van sacando muchas ofertas que pueden ser interesantes para familias. Luego Maldivas hay miles de opciones, ¿no? Por ejemplo, en pandemia solo podías ir a resorts, que en realidad son islas donde hay un resort y bueno, tienen muchas opciones de actividades y demás para hacer. Yo lo que sí que recomendaría es buscar un resort o un hotel donde la isla a la que va sea grande para que así, además de las típicas actividades acuáticas, pues también te permita dar paseos. Por ejemplo, donde estábamos nosotros era una isla que ni recuerdo el nombre porque hay miles y miles de islas, que era bastante grande, podíamos pasear por los bosques, los manglares, la selva, las lenguas de arena y realmente el atractivo, aparte de estas caminatas, son las playas alucinantes, todas o la gran mayoría con arena coralina de esta blanca que parece harina y sobre todo la fauna que te puedes encontrar a poquísimos metros de la orilla y cuando digo poquísimos es a 3-4 metros. Yo, por ejemplo, me encontré con un tiburón cara a cara mientras estaba haciendo snorkel a 2 metros de la playa y bueno, digamos que nos miramos con respeto, pero no acabamos de dar el paso ninguno de los dos. Y, por ejemplo, donde estuvimos nosotros, pues era relativamente sencillo, cerca de la orilla, ver animales como mantarrayas, tortugas, y siempre se realizan excursiones para hacer snorkel en arrecifes de coral, que eso para los niños ver ese mundo submarino sin tener nociones de buceo, pues es una gozada. En pocas partes del mundo puedes hacerlo desde la superficie. Así que bueno, desmitificar un poco la Maldivas. Sé que es un destino caro, que aparentemente no es un destino para familias, pero nuestra experiencia, bueno, si preguntaras a mis hijos, te dirían que quieren volver y de hecho no se querían ir de allí. Bueno, en tu blog, elpachinko.com, también he leído de Sri Lanka, que es otro país al que le tenéis bastante cariño para viajar en familia. Sí, Sri Lanka es una isla que lo tiene todo y bueno, la gente de Sri Lanka es alucinante, es una gente súper acogedora, hospitalaria, lo mismo cuando te ven con niños, se acercan, quieren conocerte, realmente la gente es de lo mejor de este país. Y luego, muy interesante para temas de salud, Sri Lanka es una isla libre de malaria, con lo cual eso siempre nos da un poco más de seguridad. Y luego, a nivel económico, más allá de lo que son los vuelos, luego moverse por ahí realmente es bastante asequible. Es un país en ese sentido similar a Tailandia en cuanto que puedes combinar cosas digamos culturales como templos y lugares sagrados con otras actividades relacionadas con la naturaleza para hacer senderismo. Digamos que combinamos estas dos cosas. Pau, se te nota que Asia te encanta, os motiva mogollón, pero ¿qué te parece si cruzamos el charco y cambiamos de continente y nos vamos hacia América? ¿Qué países crees que hay más facilidades y que serían más cómodos para viajar por ellos?
Bueno, nosotros no tenemos tanta experiencia a ese lado del charco, ¿no? Pero de vez en cuando nos gusta ir. Un país, o digamos, para mí un conjunto de países es América del Norte, porque es algo que a los niños les suele sonar mucho de las pelis, de las series de dibujos. La cultura, digamos, es bastante parecida a la nuestra. La comida, pues bueno, siempre es fácil, ¿no? Encontrar algo. Una combinación entre Estados Unidos y Canadá, o hacer una de las dos, siempre es muy interesante, ¿no? Primero por las grandes ciudades que voy a decir a lo mejor de Nueva York o Toronto, ¿no? Que son ciudades que conocemos nosotros, donde hay mil y una opciones para ir con niños, ¿no? Bueno, Nueva York, desde los famosos musicales, al Museo de Historia Natural, ¿no? A ver dinosaurios, pasear por Central Park. Bueno, de Nueva York podríamos hacer un programa, ¿no? Un programa solo para opciones para ir con niños a Nueva York. Pero bueno, tanto Estados Unidos como Canadá tienen esta parte amable de que la cultura es bastante parecida, y luego el tema de los parques nacionales. Yo creo que ahí sí que tenemos escenarios que son muy distintos a los que podemos tener en Europa, y bueno, es mucho más fácil, pues bueno, hacer estos viajes largos por carretera, en el que bueno, es sencillo encontrar alojamiento, digamos, por el camino, y puedes disfrutar de naturaleza, que aquí es más complicado. Esos grandes lagos que hay en Canadá o en el norte de Estados Unidos, yo creo que son destinos que, digamos, sería la pata fácil, ¿no? Para probar, para empezar con el continente americano. Tampoco me quiero extender mucho porque, bueno, las opciones entre Canadá y Estados Unidos, quizás entre los dos países tenemos una extensión de territorio realmente enorme. Yo lo que sí que recomendaría, ¿no? Es hacerte un itinerario un poco previo, que veas un poco las etapas que vas a hacer, y sobre todo evitar trayectos mega largos en coche, porque lo puedes ver aquí en España sobre el mapa y dices, bueno, voy a ir hoy me lo invento, de Toronto a Montreal, y luego te das cuenta que a lo mejor por carretera son 6, 8 horas. Y evidentemente cuando tienes tanto coche, los niños se van a cansar y se van a aburrir, y eso va a ser malo para los cuatro. Entonces sí que recomiendo hacer itinerarios previos y no querer ser muy ambiciosos, porque al ser terrenos tan grandes, pues muchos nombres nos van a sonar, nos van a llamar la atención, especialmente de Estados Unidos, y si queremos ser muy ambiciosos, vamos a pasar mucho más tiempo en el coche que luego disfrutando de esos maravillosos parques nacionales o de esas ciudades con tantos atractivos para los peques. Genial, sí, además gracias por estos consejos. Es verdad que son países enormes, con grandes distancias, y bueno, recorrerlos de manera zonal, ¿no? Sería tal vez lo óptimo, por zonas. ¿Qué otra zona o países piensas que serían idóneos para ir con hijos? Sí, pues antes de meternos ya en países con culturas más potentes, ¿no? Como serían Perú o Guatemala en Centroamérica, ¿no? Yo recomiendo hacer alguna paradita por el Caribe. Bueno, el que tenga hijos ya sabe que a los niños les encanta el agua, les encanta la playa. Entonces, bueno, hay destinos del Caribe como Cuba y México que también son muy amables para viajar con niños, y además tienen esas dos vertientes, que si tú quieres pasar unos días disfrutando solo de la playa y de estar relajado, lo tienes, pero si luego quieres disfrutar de culturas realmente muy atractivas y diferentes a la nuestra, también. Nuestra última experiencia en el Caribe, por ejemplo, fue Cuba, que bueno, es un país con muchísimas singularidades. La verdad es que a los niños lo que más les llamó la atención, sobre todo en La Habana, ¿no? Es el ritmo de la gente. La música está presente por todas partes, cómo se quiere acercar también todo el mundo a conocerte, el aprecio que nos tienen a los viajeros que llegamos de España y que llegamos con niños pequeños, y esa cultura de la música, el baile, hacer vida siempre en la calle, que aunque aquí en España nos vanagloriamos un poco de eso, en el Caribe nos ganan. Yo creo que en ese sentido siempre van a ganarnos, ¿no? Siempre van a tener más ritmo que nosotros. Tanto Cuba como la parte del Caribe mexicano son relativamente asequibles los precios si los comparamos con los de España, con lo cual también nos permite hacer viajes quizás un poco más largos. Entonces pueden ser unas buenas vacaciones en familia. Y luego lo que decíamos al principio, las playas, bueno, yo creo que son, diría, de las más bellas del mundo, casi equiparables a estas que hemos hablado antes de Maldivas, o algunas de las más vírgenes de Filipinas. Y bueno, aparte de esa vertiente cultural que puedes tener en las ciudades, o en México, que puedes ir a ver pirámides y demás, pues bueno, todo el tema relacionado con las actividades náuticas para los niños es una gozada.
Yo creo que son destinos bastante amables, a pesar de la fama que tienen Cuba y México, siempre yendo con bastante cuidado, sentido común, que pueden ser unos destinos muy atractivos para ir en familia. Sí, muy seguros. Y además me gustaría preguntarte también, estos son países hispanoparlantes, a diferencia de los que has ido mencionando hasta ahora. ¿Eso cambia la dinámica? ¿Eso los chavales lo agradecen, lo disfrutan más, el hecho de poder comunicarse con la población local o no importa tanto? Totalmente, ¿no? Al final ellos también tienen curiosidad, ¿no? Y bueno, cuando son pequeños quizás a veces incluso tengan menos vergüenza que nosotros y el hecho de que no haya barrera idiomática para ellos es fundamental. En otros países, bueno, aunque chapurren un poco el inglés o lo entiendan, les da cierta timidez, ¿no? De empezar esas conversaciones en otros idiomas. Y esto es totalmente distinto. Por eso también para el viajero español es muy reconfortante estar en estos países donde el idioma sea el mismo. Yo creo que aprendes mucho más de la cultura de un país y los niños también lo entienden todo, les hace gracia el acento. Luego poco a poco se les va quedando, ¿no? ese tonillo o algunas palabras, ¿no? Que quizás no sean tan comunes de aquí y se pueden provocar situaciones a veces un poco divertidas. O sea que sí, que para mí es un factor fundamental. Sí, ahora hablabas de la seguridad y me venía a la mente África, que yo creo que es uno de los continentes que más respeto impone a las familias y que parece que como que esté vetado, ¿no? Y que, bueno, sobre todo por la posibilidad de contraer enfermedades. ¿Consideras que no hay ningún país que sea bueno para viajar en familia o hay alguno? Sí que lo hay. De hecho, curiosamente, este verano nosotros hemos estado en Sudáfrica y buscando un poco lo que tú decías, ¿no? Es un país que tiene bastante buena combinación para llegar hasta allí en vuelo, aunque es bastante largo. Nosotros siempre intentamos en vuelos largos viajar por la noche. Y en Sudáfrica, bueno, yo ya había estado antes sin los niños y conocía quizás un poco las zonas más características, pero esta vez me apetecía que los niños viajaran por primera vez a África y hemos buscado una zona del país precisamente donde no hay malaria, que eso para los padres también es importante, ¿no? Es una zona del norte del país, a muy pocos kilómetros de Botsuana, y el objetivo principal de este viaje que hemos hecho, que realmente acabamos de hacer hace muy poco, era ver fauna salvaje en su hábitat natural, ¿no? Aunque ya habíamos tenido experiencia en otros países del sudeste asiático, la verdad es que poder ver a esos grandes felinos y a esos grandes animales en su hábitat es una pasada para los niños. Nosotros hemos intentado buscar, ya te digo, una zona libre de malaria y además donde hacer base en el mismo sitio e ir haciendo un safari cada día. Y la experiencia ha sido súper positiva. Hay ciertas zonas, sobre todo cuando estás alojado en un lodge en mitad de la jungla, donde el tema seguridad se minimiza, ahí no hay ningún problema. Y luego el hecho de ir con los peques y es súper emocionante subirte a un coche e intentar ver leones, ver leopardos, ver elefantes africanos. Y bueno, tuvimos bastante suerte, tengo que decirlo. Así que si hay un país, digamos, del África negra donde yo recomendaría debutar para ir con niños sería Sudáfrica. Además tiene, bueno, todas las facilidades que podemos tener a la hora de supermercados, ciudades que tienen prácticamente de todo. Si te sabes mover por ciertas zonas son realmente seguras. O sea que bueno, sería como un gran país para debutar en África. Lo recomiendo encarecidamente. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. La verdad es que a nivel de infraestructura está estupendo. En fin, bueno, Sudáfrica lo apuntamos. Sé que en Oceanía no has estado, así que no te voy a preguntar por ese continente, pero donde sí has estado y bueno, que digamos todos los españoles empezamos por ahí, yo creo, a coger tablas, es Europa, ¿no? Así que en nuestros países del entorno, que no se necesita una logística tan complicada tal vez como para destinos más alejados, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué países te parecen más atractivos? Pues mira, yo empezaría, ya que los tenemos muy cerquita, por países como Portugal o Francia, ¿no? Francia realmente es un país que lo tiene todo, tiene 1001 atractivos para ir con niños y aquí la verdad es que nos podríamos extender muchísimo, ¿no? Más allá de lo que son las ciudades como París, donde está Disney, tenemos otros parques de atracciones o temáticos que a los niños les llaman muchísimo la atención, como pueden ser Futuroscope o Puy du Fou, que es un parque temático histórico que también lo tenemos en España.
Luego, cada región es completamente distinta. Nosotros tenemos muy grato recuerdo de las 5 o 6 veces que hemos estado en Francia, porque es que en cada destino tienes muchísimas cosas para ver. Por ejemplo, la última vez que hemos estado en Normandía, y aparte de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que a los niños todavía quizás no les interese, pues hemos disfrutado muchísimo de su gastronomía, sus playas, sus ciudades históricas, todo el tema relacionado con los vikingos. Así que nada, Francia, zona por zona, tiene siempre algo súper atractivo para ir con niños. Así que lo tenéis muy facilito, que está a pocos kilómetros, incluso se puede ir en coche, o sea que es un país que lo tiene todo. Sí, sí, sí. Otro país o región, mejor dicho, ¿no? Que sé que te gusta mucho por lo que he hablado contigo, son los países escandinavos, unos países famosos pues por las facilidades que dan para viajar con niños. Sí, de hecho, nosotros los primeros años cuando tuvimos a Teo empezamos, su primer viaje fue Dinamarca, luego subimos a Noruega, Suecia, más tarde Finlandia. Es un poco por la mentalidad que tienen a la hora de criar a los niños. Es una sociedad que apuesta muchísimo por las familias. Sobre todo cuando viajas con niños pequeños, se agradece muchísimo que tengan tantas facilidades. En cualquier sitio hay tronas, cambiadores, incluso dispensadores de pañales, microondas para calentar la comida. Es algo que nos llamó muchísimo la atención. Nuestro hijo ahora tiene 12 años, ¿no? Pero hace 12 años esas cosas que ahora se empiezan a ver en España, pues donde las vimos por primera vez fueron en los países escandinavos. Aparte, a nivel naturaleza, yo creo que son países sin parangón. Y si nos ponemos ya con temáticas más concretas, espero que esto lo estén viendo o lo estén escuchando niños pequeños, ¿no? Bueno, a todos les hace una ilusión enorme, por ejemplo, ir a la Laponia finlandesa a conocer al Papá Noel. Los míos, desde luego, es un recuerdo que tienen grabado ahí en la retina para toda la vida, ¿no? El hecho de poder conocer a Santa Claus en su casa. Y luego a nivel naturaleza, estos 4 países, bueno, quizás excluyendo a Dinamarca, todo el tema de los bosques, los lagos, hacer actividades relacionadas con la nieve en invierno, en verano canoas. Son países que cualquier época del año son realmente muy, muy disfrutones, y esa naturaleza tan salvaje que quizás aquí ya nos cuesta un poco encontrar. Son países muy sencillos porque tienen todas las facilidades y aparte muy atractivos a ese nivel paisajístico. Bueno, se ve que la naturaleza es algo que os gusta en esa familia y yo creo que a los niños les sienta muy bien, evidentemente. ¿Qué otros destinos en Europa se te ocurre recomendarnos? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Pero uno en el que, por ejemplo, hemos estado muchas veces es Flandes, que también, aunque pensemos que tiene una cultura similar a la nuestra, estas ciudades medievales, que también las tenemos muchas en España, y son completamente distintas. Ciudades como Brujas, Amberes, Gante, tienen una fisonomía que realmente es muy distinta a la que tenemos aquí. Y luego algo que les encanta a los peques, ¿no? y a los mayores, que es el chocolate, ¿no? Yo creo que Flandes es un paraíso para los chocolateros y ahí vamos a disfrutar muchísimo, ¿no? Y luego a nivel cultural, que bueno, también tienen a estos pintores primitivos y tienen pintores del barroco como Rubens y demás, que quizás a los niños pues bueno, un ratito de museo le siente bien, pero mucho quizás sea pasarse. Podemos desde Flandes pues ir a la propia Bruselas, ¿no? Donde, por ejemplo, hay muchísimas cosas relacionadas con el cómic europeo, ¿no? Donde quizás Tintín sea más popular de todos. Hay un museo del cómic, puedes dar un paseo para ver un montón de murales pintados con temas relacionados con el cómic. Te puedes escapar hacia el Atomium mismo en Bruselas, ¿no? Que es un edificio muy singular y que en los alrededores siempre hay muchos temas relacionados con la ciencia y que a los niños, pues bueno, todo lo que sea tema de manipular, etcétera, les suele gustar mucho. Y luego, aunque a mí se me dé un poco mal, bueno, tienen bastante cultura de bicicleta, así que los papás que se animen a hacer cositas en bici con los niños siempre es súper interesante un destino como Flandes. Y Pau, el tiempo se nos está acabando, pero no me gustaría que nos olvidáramos de España, de destinos más cercanos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay alguna zona especialmente indicada o todas tienen sus atractivos? Bueno, aquí ya sabes que es muy complicado, ¿no? Porque la mayoría de oyentes que nos escuchen serán españoles y, bueno, seguro que conocen muchísimo nuestro territorio. Yo ya lo he dicho al principio, ¿no? Antes de explorar estos países lejanos tan exóticos que siempre son atractivos, vamos a hacer algo cerquita de casa. A ver,
yo me matarían si no recomendara la Comunidad Valenciana, que es donde vivo, que quizás tenemos fama, ¿no?, de ser un destino de sol y playa, y es verdad que tenemos playas y calas espectaculares, pero la Comunidad Valenciana también es una de las regiones más montañosas, aunque no lo parezca, y tenemos un montón de sitios interesantes en el interior, empezando por mi ciudad natal, Alcoy, ¿no?, donde tenemos dos parques naturales cerca y que es ideal para hacer caminatas. Luego, cerquita de Valencia, imprescindible la Albufera, ¿no? Es un paraje natural único que para ir con niños yo creo que es muy interesante, pues bueno, hacer un paseíto en barca por la Albufera y disfrutar de las aves, y luego, por supuesto, comerse una paella auténtica, ¿no?, ahí en el Palmar. Y bueno, si subimos un poco más hacia el norte, en Castellón, para mí es una de las zonas más desconocidas de España, y con una colección de pueblos que son de los más bonitos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Lugares como Morella, Culla, la zona del Almaestrat. Yo creo que tenemos zonas que son quizá desconocidas, y bueno, aparte de las costas, yo creo que tenéis que venir a visitarnos y disfrutar también de estas zonas de interior que quizá no sean tan conocidas, pero que son muy atractivas para hacer en familia, sobre todo si lo que quieres es disfrutar de la naturaleza. Pau, ¿y qué otras zonas más allá de tu comunidad te gusta de España, por ejemplo? Pues mira, lo he mencionado de pasada cuando hablaba de Francia, pero los 2 últimos años hemos estado en Toledo, que es una ciudad súper turística, súper bonita, que a todo el mundo le gusta. Yo creo que hay pocas ciudades tan atractivas, ¿no?, como Toledo en España, donde hace poco han abierto un parque temático que se llama Puy du Fou, que no tiene atracciones a las que subirse, es un parque temático cultural basada en espectáculos, y es una gran forma en la que los niños y los padres pueden aprender un poco sobre hechos curiosos de la historia de España a través de espectáculos. Es un sitio que nos ha sorprendido y de hecho hemos tenido que repetir, ¿no? Nos encanta, ¿no? Y Toledo como ciudad también es un sitio atractivo. Por citar una de las muchísimas ciudades espectaculares que tenemos en nuestro país. Y sé que el norte de España te gusta bastante. No sé si hay algún motivo en particular. Sí, me encanta, al igual que me encantan las Canarias, ¿no? Hablando de otro destino quizás relacionado con playas, pero que tiene mucho más que eso. Pero el norte de España me gusta porque es muy diferente a lo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Mis hijos lo decían muchas veces, les preguntaba, por ejemplo, de Cantabria, ¿no? Una vez le pregunté a mi hijo, oye, ¿qué te ha parecido Cantabria? Y me decía, Cantabria es verde. O sea, la palabra para definirla es esa, ¿no? Y nos encanta todo lo que es Euskadi, Asturias, Gijón, es una de mis debilidades. Y siempre que hemos hecho viajes con los niños al norte de España hemos estado muy a gusto. España, la verdad es que es un destino muy sencillo para hacer viajes en familia. Primero por el idioma, la comida, todo va a ser más fácil. Digamos que los miedos desaparecen, ¿no?, a la hora de viajar con niños, porque todo te resulta más natural y familiar. Entonces, podríamos hablar de muchísimos destinos, cada uno tendrá sus favoritos. Yo los que he mencionado es un poco o porque son distintos a lo que tengo aquí o algo que me ha llamado la atención. Pero bueno, en pandemia hemos aprendido a disfrutar un poco de lo que hemos tenido en casa, y creo que todos hemos estado muy contentos de poder redescubrir los paraísos cercanos, ¿no?, que hemos tenido a nuestro alrededor siempre, y que bueno, a los viajeros siempre nos ha dado por los destinos lejanos, pero bueno, no siempre se puede y apetece descubrir sitios nuevos también cerquita de casa. Ya lo creo. Pau, lo has dicho durante varias ocasiones en este podcast, que cada uno de los destinos daría para hacer un podcast en particular, un programa. Yo sé que en tu página web tienes mucha información sobre diferentes destinos, algunos de los cuales hemos mencionado hoy, pero me gustaría acabar este programa pues preguntándote dónde puede buscar la gente más información, cuáles son tu blog, tus redes sociales y demás. Bueno, pues esta es la más fácil que me has hecho, ¿no? Mi blog es El Pachinko, aunque el nombre no es sencillo, El Pachinko, la última es K, Pachinko. Y en mis canales de redes sociales también soy El Pachinko en todas, así que facilito encontrarme, y estoy seguro que tú en la descripción del podcast vas a poner también un enlacito a mi blog, ¿a que sí? Así, en la descripción del programa, en la entrada que escribimos en el blog de Yati Seguros, así que ahí habrá más información, fotografía y, bueno, todos estos lugares de los que hemos hablado estarán ahí citados por si alguien no ha podido apuntarlos. Pau, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte preparado esta lista, por haber pensado en tus destinos favoritos para viajar en familia.
No, gracias a ti por invitarme de nuevo y ya sabes que me tienes aquí las veces que haga falta. Un placer, como siempre. Hasta muy pronto. Y a ti, oyente, muchísimas gracias por escuchar hasta el final de este programa, que espero que te haya parecido ameno y de utilidad para conocer un poco mejor algunos destinos a los que viajar en familia. Si es así, estaremos muy agradecidos de que lo compartas entre quienes creas que pueden estar interesados y de que escribas una reseña en iVoox o nos valores en Spotify y Apple Podcast. En el blog de Yati Seguros, como te avanzábamos, hemos preparado una entrada con información adicional, así que puedes buscar el enlace directo en la descripción de este programa. Y por último, nos permitimos recordarte que en Yati tenemos un seguro específico para familias viajeras. Se llama el Yati Familia, especialmente pensado para la tranquilidad de las familias que viajan con niños. Combina nuestras coberturas clásicas con otras coberturas específicas para proteger a los niños, como atención telefónica pediátrica, asistencia inmediata de urgencia para los niños y repatriación asistida por un familiar a las 24 horas si sucede algo a algún progenitor. Y como todos nuestros productos, además ofrece cobertura para la COVID-19. Nada, solo me queda recordarte que nos puedes encontrar en redes sociales como @iatiseguros o en iatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.